Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a Mapa Animal. Esta vez estamos haciendo un cambio en los videos que hemos venido haciendo y los queremos invitar a que también vean estos videos tipo podcast que vamos a empezar a hacer hoy. La idea es que entonces podamos adentrarnos en ciertos temas específicos y que podamos conversar largo y tendido de algunas cosas que nos gustan, que nos llaman la atención y que sabemos que a ustedes también les van a gustar mucho. Entonces vamos a iniciar hoy con esto. La idea es que cada mes más o menos estemos subiendo uno de estos contenidos, de estos podcasts, para que podamos juntos aprender de muchísimas cosas. Hoy entonces vamos a tratar un tema que ha sido bastante polémico en Colombia en las últimas semanas y se trata de la resolución 0119 de este año, del 2024, que nos habla sobre la captura o la pesca de los tiburones y las rayas. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es María Paula Vélez, soy médica veterinaria y junto con Manu, pues estamos haciendo Mapa Animal. Yo soy Manuela Echeverri y también soy médica veterinaria como María y soy especialista y magíster en gestión pesquera sostenible. Entonces estos temas son como anillo al dedo para nosotras y bueno, por eso queremos compartir un poquito de nuestros pensamientos sobre lo que está sucediendo con la resolución. Manu, pues es la persona idónea para resolvernos todas las dudas que tenemos de esta resolución. Yo también tengo muchas. Entonces, la idea precisamente de este espacio es que podamos conocer qué es lo que está pasando con esto, o por qué ha sido tan polémico, cuáles son como los problemas que tiene. Entonces, empecemos, Manu, aclarando el tema de que últimamente pues se ha hablado mucho de esta resolución y muchas personas, sobre todo personas como que trabajan en la conservación de especies marinas, dicen que debemos como estar en contra de la resolución de alguna manera y que es necesario pues entonces empezar a defender a nuestras especies de rayas y de tiburones. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿esta resolución entonces está de alguna manera avalando o permitiendo la pesca de estos animales? No, María, y esa es una pregunta que nos va a permitir entender y desde donde podemos arrancar todo este tema, y es que la, en, hubo un decreto, el 281 en 2021, donde las especies de rayas y tiburones que están en Colombia fueron constituidos como un recurso hidrobiológico. Un recurso hidrobiológico es cualquier ser vivo que tiene todo su ciclo de vida en el agua. Y esta resolución, si bien estaba encaminada a proteger las especies, porque al ser recurso hidrobiológico las personas no pueden aprovecharlas ni pescarlas, se desconoció de cierta manera que muchas comunidades que están a orillas de los ríos o de los mares en este caso, pues tienen que basar su alimentación justamente en el pescado y en tiburones y en las rayas, en todos los productos que el mar ofrece. Entonces, hay una modificación en los estatus de las especies que entran como recursos hidrobiológicos y que ahora las ponen como recursos pesqueros, que sí se pueden aprovechar, esa es la diferencia entre uno y otro, pero, pero la captura, digamos que la resolución está centrada solo en legalizar la captura incidental, más no en fomentar la pesca dirigida, porque la pesca dirigida, tanto de rayas como de tiburones, en todo el territorio colombiano está prohibida. Y esta resolución lo ratifica, sigue prohibiendo la pesca dirigida. Ok, entonces yo creo que aquí es muy bueno como aclarar eso de pesca incidental. ¿Qué es la pesca incidental? ¿Cuándo se considera? ¿Cómo se dan estas especies? Vale, la pesca dirigida es cuando yo voy y tengo como objetivo pescar pargo, por ejemplo, un pargo, o Ujú. quiero pescar un atún. Esa es la pesca dirigida y todos mis esfuerzos y todas mis artes de pesca, las redes, la vara o la caña, van a estar enfocados en justamente pescar esos animales que yo quiero, ¿cierto? Sí. Pero cuando hablamos de captura incidental, ni siquiera es pesca porque no tiene la intención de ser pescada, sino la captura incidental son esos animales que también van a estar mezclados con esa especie objetivo. ¿Por qué? Porque en el mar, en el agua, los animales no están nadando separados unos de otros. Todos están nadando de cierta forma en conjunto, respetando pues sus características por especie, pero entonces, claro, si yo saco
mis redes con esa pesca dirigida, que son los pardos, por ejemplo, o la merluza o algo, inevitablemente voy a sacar otras especies que están acompañando esa especie que tengo como objetivo. Y ahí estamos hablando de captura incidental. Ok, entonces es como la captura por accidente de esos Exactamente, animales. exactamente. Vale. Bueno, y entonces habías mencionado que anteriormente había un decreto, ¿cierto? Que ¿Sí? protegía estas especies, que es como también lo que se ha dicho, que antes se estaban protegiendo, estaban todas como en un estado de conservación y ahorita ya se está permitiendo pues que las personas la consuman. Entonces, ¿en qué cambia como ese estatus de los animales o eso? ¿O qué es lo que pasa? Pues que ya definitivamente esta resolución habla de que sí se pueden pescar. No, a ver, lo que pasa es que con el decreto anterior, al ser considerados los animales recursos hidrobiológicos, estaba penalizado que las personas aprovecharan esa captura incidental, ¿cierto? Y al cambiarlos a recursos pesqueros, desde la norma, un recurso pesquero es aquello que está en el agua y que yo lo puedo extraer para aprovecharlo, para consumirlo, incluso para venderlo. Y como ya estas especies, tenemos 11 especies de tiburones y 4 de rayas, fueron determinadas como recursos pesqueros, pues las personas pueden aprovechar esa captura incidental y no ser judicializados, porque está permitido legalmente. Ok. Y tenemos como especies, ¿qué especies de tiburones o de rayas son las que pasaron pues de ser recursos hidrobiológicos a recursos pesqueros? Sí, están principalmente el tiburón sedoso, el tiburón gris, la tintorera, sobre todo, mira, el toyo, pero una especie en particular creo que es sí, el toyo blanco, porque lo que hay que tener en cuenta aquí es que estas comunidades, sus platos y culturalmente han utilizado estas especies para alimentarse. Yo creo que es Ujú, muy común que asociemos el plato, el toyo, con la cultura del Pacífico o con la región del Pacífico. Entonces, y las especies, esto es un punto importante, se eligieron, o sea, esas especies que hicieron esa transición de ser un recurso hidrobiológico a ser un recurso pesquero, fueron elegidas también, por un lado, teniendo presente cuáles son los consumos de pescado o de recursos marinos que se dan en la zona, y segundo, teniendo en cuenta los desembarques de los últimos años, porque ujú. claro, las personas salen a pescar, pero después de que llegan, estamos hablando de pesca artesanal, llegan al puerto y en el puerto se tiene que revisar que está desembarcando cada barco, cada embarcación. Entonces, por un histórico de revisar cuáles eran las principales especies que estaban llegando como captura incidental, más esa relación de que hay de que estas comunidades lo consumen, fue que se hizo la transición de unas especies de ser recurso hidrobiológico a ser unas de recurso pesquero. Ok. Manu, ¿y sabemos si de esas especies hay algunas que estén como en peligro, que estén catalogadas como especies en peligro o que deban tener como un mayor nivel de protección? La mayoría de estas especies están en criterios vulnerables y también de preocupación menor, algunas. Este es Ujú, un punto en el que se ha tenido como mucho debate porque, claro, sabemos que los tiburones están enfrentando retos mayúsculos en el mar. Entonces, lo que uno necesita o lo que estaríamos pensando que es necesario es que todos los esfuerzos estén encaminados en protegerlos. De hecho, esta resolución tuvo un comité técnico que fue integrado por diferentes instituciones, una de ellas fue INVEMAR, y ujú. las personas que apoyaron toda la revisión del documento, claro, sacaron unas especies de tiburones que estaban en criterios mucho más alarmantes de protección y se dejaron unas que si bien sí están en criterios que requieren que sus esfuerzos vayan encaminados a conservarlos, no son, digamos, entre comillas, tan graves como otras especies que estaban en un documento original y esas tuvieron que ser sacadas. Ok. Bueno.
porque el otro aquí pensando, por ejemplo, este año se renovó también como el listado hablando de fauna terrestre de especies que están en peligro. Entonces, digamos que se renovó esa ley que habla de cuál es el estado de conservación de esas especies y cuáles son las que están realmente en peligro y debemos pues como conservar. Y el que estaba anterior, o sea, la diferencia es mucha porque ahorita se incluyeron muchas especies que no estaban en el anterior. Entonces, pues quería de pronto preguntarte si eso que cataloga el estado de conservación de estas especies marinas, pues en el documento que se basaron para poder determinar cuáles ya iban a ser recursos pesqueros y cuáles no, pues será que sí está suficientemente actualizado como para ellos estar seguros de que efectivamente estas especies que están incluyendo en esta resolución, pues son especies de preocupación menor y no especies que estén teniendo de verdad retos más grandes en, pues, como la conservación de las poblaciones. Pues no te sabría responder al 100% porque, claro, la revisión se basó teniendo en cuenta, pero no sé qué tan actualizados los listados estarían cuando los revisaron, el Ujú, del libro rojo de las especies que tienen en Colombia, también la de la UICN, ujú. ¿cierto? Entonces, pero que esta actualización que se hicieron en los listados las hayan tenido en cuenta, yo no lo sé. Sí sé que muchas de estas especies que están ahorita, que se está avalando o legalizando la captura incidental, el aprovechamiento de esta captura, están en criterios vulnerables. Y un criterio vulnerable ya está siendo de suma importancia. Complejo. Sí, sí. Ay, tenaz. Bueno, Manu, ¿y por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando entonces con esta pesca? Pues sobre todo la pesca artesanal, que es la que estamos aquí conversando, que se estén capturando estos animales. O sea, bueno, entendemos que siempre que uno trata de pescar un animal y tiene una pesca dirigida, pues entonces va a tener pues una pesca de otros animales que sea por accidente. Pero esto, ¿por qué pasa? O sea, sí. Claro, lo que pasa es que eh, cuando nosotros hablamos de pesca sostenible y de gestionar la pesca, tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que cada comunidad utiliza unas artes de pesca y esas artes de pesca se van a utilizar en función de la especie objetivo. Porque entonces Ujú, tenemos que tener en cuenta, por un lado, las artes de pesca, todos esos métodos por los cuales se va a pescar una especie, más qué especie quiero pescar, ¿cierto? Porque yo siempre hago como este ejemplo. En el mar hay unos carriles, carriles en profundidad, como si fueran autopistas. Entonces, algunos animales van a nadar más cerca de la superficie, otros en la mitad, otros en la profundidad y otros se mueven por todo lado. Entonces, cuando la gente está pescando, cuando los pescadores están buscando una especie en particular, lo que revisan es, bueno, esta especie más o menos dónde nada, más cerca de la ujú, superficie, en la mitad, en el fondo, y cuál es el arte adecuado para poderla capturar. Y lo que está pasando y por qué tenemos captura incidental es porque esas formas de pescar no son tan selectivas. Es decir, ahorita estamos mucho en función de pescar grandes volúmenes de pescados, grandes. Y para que sea grande, imagínate como si estás colando algo, esos ojos de ese colador, esos huequitos, pues ujú. vamos a ver cómo es más selectivo, cómo va a filtrar mejor. Si es pequeñito o si es grande, el ojo del colador. Entre más pequeño, te va a colar muy, muy bien el líquido, ¿cierto? Ujú, Entonces, entre más pequeño el ojo de la malla, va a ser más selectivo, por ejemplo. Y entre más grande, todo lo va a dejar pasar. Entonces, lo que aquí tenemos que tener en cuenta es que la captura incidental se da es porque las artes de pesca no se usan, mm, no es que no se usen adecuadamente, sino que necesitamos artes cada vez más y más selectivos. Que si me va a dejar pasar por ese ojo de la malla un pargo, pues no me deje pasar una tortuga, por ejemplo, por decirte cualquier cosa, o no me deje sí, pasar un tiburón, porque es que los tamaños también son totalmente diferentes. claro. Ay, bueno. Entonces es una situación bien complicada porque esos son como los recursos con los que cuentan estas comunidades y entonces creo que se les hace muy complicado poder seleccionar como lo que están pescando desde el momento en que lo están pescando, ¿cierto?
como que se hace más fácil, entre comillas, que puedan tener mayores volúmenes de esa pesca incidental. Claro, para uno disminuir la pesca la captura incidental, se necesita que las artes sean selectivas, mejorar la selectividad del arte. Y si no tenemos artes selectivas, lo que vamos a tener es una gran captura incidental. Entonces, Claro. como en esa zona, o sea, y no es algo que solo esté pasando en el Pacífico, pasa en el Pacífico colombiano, pasa en muchos lugares, que se tiene una gran captura incidental. Entonces, lo que está haciendo esta resolución es decir, esos animales que están capturando como porque sí, porque tocó, porque no se están usando las artes lo suficientemente selectivas, pues lo van a poder aprovechar Ujú, para consumo de ellos y para venta, pero no venta al exterior, no venta extranjera, sino ujú. de forma local. Bueno, entonces ahí surgió otra pregunta. Si se les está permitiendo entonces a estas personas poder pescar, así sea de manera incidental o poder capturar de manera incidental a estas especies, de alguna manera no es como propiciar o como estimularlos a que las busquen de manera dirigida y simplemente vayan y digan, ay no, es que estaba pensando, pescando otra cosa, pero pues estos los capturé de manera incidental, igual los puedo aprovechar. O sea, siento que a lo mejor puede pasar que estas personas digan, ah no, pero es que ya está permitido, entonces pues ya las puedo pescar sin problema porque nadie me va a decir nada. Pues yo pienso que este es un punto importante porque, claro, la captura incidental, el porcentaje de la captura incidental está regulado. Es decir, no va a llegar cualquier barco o los pescadores diciendo, es que, claro, tuve que pescar, por pescar el pargo, por pescar la merluza, 100 tiburones se me cayeron aquí en esta red como captura incidental, Ujú. sino que se está permitiendo solo un máximo del 10% de captura incidental. Ahora, esto en papel suena muy lindo. ¿Y qué necesitamos? Que justamente en los puertos, una vez lleguen las embarcaciones con su faena del día, eso sea revisado y haya una trazabilidad y haya un control exhaustivo de los desembarques. Sí, porque justamente no sé si viste hace poco que también salió un especial de Caracol donde hablaban de la cantidad tan impresionante de aletas de tiburón que se trafican. Entonces, Ujú. claro, lo hablaban también como en el marco de la polémica que se está dando con esta resolución, precisamente por lo mismo. Es que resulta que a los que les pagan para poder tener esas aletas de tiburón y pues traficarlas, porque eso obviamente aquí no se consume, sino que pues imagino que irá a Asia. eh, pues son los pescadores artesanales, ¿cierto? Ellos son quienes, pues en muchos casos van y pescan los tiburones y venden esas aletas. Entonces, una preocupación gigante que genera esta resolución es que, pues precisamente se pueda aumentar todavía más ese tráfico que hay y la mortalidad de estos tiburones para simplemente quitarles las aletas y venderlas. Y también meterlo todo en ese, es una captura incidental. Bueno, yo pienso que por eso es tan importante que haya una monitorización, una trazabilidad súper exhaustiva, porque si los animales que son de esta captura incidental llegan todos sin aletas a puerto, pues hombre, es una captura que tan incidental sería, ¿cierto? Ujú. Porque claro, las redes y según las artes que se utilicen pueden generar lesiones en piel, pueden generar lesiones y amputaciones y todo, pero si te empiezan a llegar todos los desembarques, todos los animales de captura incidental, todos los tiburones sin aletas, pues ahí la cosa ya nos da a entender qué es lo que Cambia. están haciendo, ¿cierto? Por eso es tan importante la vigilancia en puerto. Y otra cosa es que normalmente estas comunidades lo que hacen es aprovechar, o sea, yo no te puedo decir del 100%, pero sí la gran mayoría es aprovechar todo el animal, todo el tiburón, para el aceite, los cartílagos, la carne. Entonces, es muy importante es poder hacer esa vigilancia en puerto y estar totalmente involucrados por parte de la Autoridad Nacional y demás, Autoridad Nacional de Pesca, de Acuicultura y Pesca, estar haciendo esas revisiones junto con Policía Ambiental, porque indudablemente en esa zona se da tráfico de las aletas, o sea, sea venta de aletas, sea la práctica de aleteo, que es una práctica que está prohibidísima en Colombia,
Pero también, María, otra cosa que se da en en esta zona del Pacífico colombiano es que hay pesca ilegal, mucha pesca ilegal, y también las personas que hacen pesca ilegal no juegan con las mismas reglas. Entonces, hacer aleteo, cortarle las aletas a los tiburones, pues les da lo mismo. Entonces, yo pienso que esto no es de extremos, porque el aleteo ni lo hace siempre el pescador artesanal, ni tampoco siempre lo hace el de la pesca comercial. Yo Ujú. pienso que en todo y en todas las profesiones y en todo, hay gente que está haciendo mal las cosas y las está haciendo muy mal. Y la pesca no es la excepción. Para eso lo que necesitamos es uno, mejor vigilancia o mayor vigilancia en nuestras aguas, porque al vigilar mejor nuestras aguas vamos a tener una mayor protección de los recursos y estar trabajando con las comunidades todo el tiempo y revisando los desembarques. Y me imagino que hay formas, por ejemplo, de no tener que llevar toda esa captura incidental pues como al puerto donde los van a revisar. O sea, no sé, de pronto se me ocurre que dejen parte de la captura en alguna, no sé, en algún sitio antes de llegar al puerto para que pues precisamente eso no se lo revisen y pues no pase nada. Claro, aquí ya Es, tendríamos que entrar a hablar de un montón de cosas, porque lo que te digo, la pesca ilegal, por ejemplo, que no juegan con las mismas reglas que juegan o que jugamos para proteger los recursos, ellos lo que hacen, por ejemplo, es que están siempre o mucho tiempo en el mar, no van a puerto, sino que todo lo que pescan, pues lo procesan incluso a veces en los barcos y por ejemplo, para poder recargar el combustible de los barcos y demás, van otros barcos y los cargan de combustible para que ellos puedan estar mm, todo el tiempo pescando en el mar 24 horas, 7 días a la semana, sin llevar la captura, sin llevar su pesca y la captura incidental a puerto. Entonces aquí ay, Dios. se estarían ya hablando un montón de cosas también adicionales, pero yo pienso que para efectos de la resolución y demás, lo que tenemos claro es que ratifica que está prohibida la pesca dirigida de rayas y tiburones en todo el territorio nacional, pero legaliza que se pueda utilizar la captura incidental, es decir, todos esos animales que quedan ahí heridos o muertos por la pesca dirigida. Y esto se lo está permitiendo hacer a las comunidades, principalmente del Pacífico, Ujú. porque también aquí estamos hablando de prácticas ancestrales y de que las comunidades costeras, su soberanía alimentaria y su seguridad alimentaria está basada en el pescado. Eso te iba a preguntar justamente, ¿qué tanto sabemos nosotros que estas comunidades aprovechan realmente a estos animales? ¿Cierto? Porque sabemos que, bueno, su principal fuente de alimento es el pescado, pero entonces, eh, no sé, o sea, ¿cómo podríamos estar seguros de que efectivamente se van a aprovechar estos animales, no solamente para, no sé, temas de tráfico, vender algunas cosas, sino que realmente ellos pues los consumen? Que creo que si uno lo mira desde una manera como pensando en las comunidades, uno dice, pues claro, es que el animal ya está muerto, entonces pues, ¿qué sentido tiene yo botarlo al mar en vez de poderlo consumir? Pero creo que uno pues quedaría como mucho más tranquilo sabiendo que efectivamente estas comunidades sí aprovechan estos animales, pues que no es que, pues que sí, que digan que los aprovechan, pero mentiras que no. Pues yo creo que sí los aprovechan. Ahora que cuáles aprovechan más que otros, no lo sé, porque justamente de eso se necesitaría mucha vigilancia en los puestos en donde se venden los productos. Sí te puedo decir es que en la pesca las actividades están muy bien definidas y muy bien delimitadas. Y eso también se da por regiones. Por ejemplo, mm, la mayor, la mayor parte, o sí, el mayor porcentaje de personas que se embarcan y que van y pescan son hombres, son los Ujú. hombres. Esto se ha dado tradicionalmente en muchas comunidades y la del Pacífico es una en donde se da. Pero una vez llega la pesca al puerto y el pescador la desembarca, es la mujer la que asume un rol protagónico de ponerse a transformar todo eso para el consumo de su familia y también para la venta. Entonces, aquí yo siento que se necesitaría mucha vigilancia en los puertos,
para revisar todos los desembarcos, todos los días, y también un acompañamiento a estos grupos de mujeres y de asociaciones que transforman los productos para mirar hasta qué punto los están transformando, aprovechando para consumo y para venta local, pero no para venta internacional. Claro, sí, porque es muy teso uno pensar, por ejemplo, o sea, si yo fuera una persona, yo me pongo en una situación así, si yo fuera una persona que simplemente está esperando que le traigan, no sé, el pescado para poderlo transformar y demás, y yo sé que si a mí me va a llegar un tiburón, pues yo puedo transformar unas partes, pero yo sé que si le corto las aletas y se las vendo a esta persona, pues voy a ganar más plata, ¿cierto? Para mí va a ser mucho más fácil hacer eso, entonces decir, listo, las aletas que no me las como ni nada, tin, las vendo. Y así me paguen lo que me paguen, pues las vendo y me sale mejor que transformarlas para consumo. Entonces yo siento que además de esa vigilancia también es súper importante el tema de la educación, para que estas comunidades entiendan por qué eso está mal, ¿cierto? Porque no se puede apoyar este tráfico, aunque el animal esté muerto, porque el tema del aleteo es horrible, porque los animales los sacan vivos, les cortan las aletas y los tiran vivos otra vez al agua. Y uno diría, bueno, pero es que si el tiburón ya yo lo, pues lo recibo muerto, ¿qué problema tiene que yo le corte las aletas y las venda? Pero el problema ahí es ese precisamente, que se está igual como aprovechando y sí, o sea, como haciendo parte de ese tráfico que también incentiva que vaya y se haga el aleteo en animales vivos. Entonces yo siento que esa educación también es fundamental para estas comunidades para que pues entiendan por qué si van a consumir el animal, pues se consuman su totalidad y no hagan parte también o sean cómplices de alguna manera de ese tráfico ilegal que es tan horrible. Yo pienso que eso es muy importante porque se necesita la educación ambiental y la educación en las comunidades, tanto rurales como costeras, es un punto decisivo para que las mismas comunidades sean las primeras en decir y en cuidar sus recursos, Claro, no por ganarse unos pesos un día, por unas aletas o X o Y cosa, pues que ellos mismos tengan ese suficiente poder de decir, es que si hacemos esto, nosotros nos estamos afectando horrible, porque nos vamos a quedar sin comida, nos vamos a quedar sin recursos a largo plazo, pero para que eso suceda en una comunidad, la comunidad tiene que estar supremamente empoderada, o sea, supremamente sí, consciente, para que sacrifique esa, como esa ganancia inicial por una ganancia constante, que de eso se trata la pesca y la gestión de la pesca sostenible que tengamos para hoy, para las comunidades que están hoy, pero también para los que están naciendo y para esas generaciones futuras. claro. Que sean ellos mismos, por ejemplo, quienes denuncien a los que están haciendo pesca ilegal. Eso, Claro, en vez de apoyarlo, sería como ideal. mira, yo pienso que sería súper importante, por un lado, claro, vigilancia absoluta de todas nuestras aguas, 100%. Vigilancia, empoderar las comunidades costeras, las comunidades de pescadores, porque ellos tienen saberes ancestrales muy valiosos, pero también necesitamos que ellos se crean ese papel de cuidadores de sus territorios y Sí, sean los primeros en no solo denunciar cuando hay pesca ilegal, cuando hay embarcaciones que no tienen por qué estar pescando en aguas de Colombia y están pescando, que lo denuncien, pero que también tengan el respaldo del Estado y que además entre ellos digan, bueno, este pescador, este Antonio, este José, ¿cómo se le ocurre estar haciendo el aleteo? No, 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 venga entre nosotros, primero hablamos con él en la asociación de pescadores porque usted está haciéndonos daño a todos y si no claro. quiere, pues hay que denunciarlo. Sí. Listo, Manu. Y una última pregunta. Ya sabemos entonces que ha suscitado una polémica gigante esta resolución, por la captura pues que se va a empezar a permitir de estos animales, de los tiburones y las rayas, y que algo importantísimo es el tema del acompañamiento, la vigilancia y la educación en estas comunidades. Y yo creo que algo que también es muy importante que estas personas aprendan, bueno, y todos pues, es el tema de, bueno, ¿cuál es la importancia de estos animales en el ecosistema? ¿Por qué es que los tenemos que cuidar? ¿Por qué son importantes y por qué no podemos simplemente coger y acabar con todos los tiburones y las rayas que hay? Bueno, a ver, yo sé que los tiburones no son estos animales tan carismáticos, por ejemplo, como una ballena o un delfín o incluso las tortugas, que
además los tiburones han tenido que cargar con una muy mala reputación. Entonces, Sí. claro, esto lo que hace es verlos como unos animales súper miedosos, que generan mucho temor. Mejor dicho, veo un tiburón en el mar y casi que yo ya me siento su plato. Y esto lo único que ha traído es que los tiburones realmente los veamos como con tanta distancia y los veamos con mucho temor, olvidando que justamente es gracias a ellos que los ecosistemas en el mar se mantienen limpios. Es decir, ellos son los máximos predadores de los máximos predadores, son carnívoros. Claro que por especies habrá diferencias en su composición dietaria, pero digamos que a grandes rasgos sí, son carnívoros, se alimentan de carne, pero en ningún momento de la carne humana, ¿cierto? Esto, cuando hay estos ataques, esto ya nos daría para hablar otro pedazo, pero lo dejaré en que son accidentes, más en ningún momento el tiburón pretende alimentarse de la carne humana, pero sí se alimenta de otros peces o de otros organismos que constituyen esa dieta, esa proteína para su dieta. Entonces, claro, los tiburones incluso pueden llegarse a alimentar de animales que están enfermos. Ellos van limpiando y claro, evitan que se propaguen unas especies u otras, porque las mantienen todas en un equilibrio, en el equilibrio perfecto. Entonces, claro, cuando vemos tiburones en un ecosistema, significa que hay otros animales más pequeños debajo de él y que todo está funcionando muy bien. Si no tenemos tiburones, no tenemos idea qué está pasando. Puede que unas especies estén creciendo más, que esas especies serían el banquete de los tiburones, pero al no estar los tiburones, pues van a empezar a reproducirse, a estar en cantidades que van a afectar también otros animales. Y en el caso de las rayas tienen una particular forma de moverse, de estar, de alimentarse, y pues esto también va a generar otros hábitats más pequeños en el fondo del mar para que otras especies pues se apalanquen en toda esa forma de moverse y de estar de las rayas. Entonces, en general, que estén las rayas y los tiburones en el mar, lo único que está haciendo es que todo esté funcionando en un equilibrio perfecto, que tengan la presa y ellos son los depredadores, pero nosotros que somos los depredadores de los tiburones, pues nos estamos yendo a un extremo de no quererlos ni siquiera tener en el agua y esto lo único que va a generar es un desequilibrio absoluto. Sí, total. Yo creo que cuando uno entiende las dinámicas de los ecosistemas y por qué todas las especies son importantes, es como inconcebible pensar que falte alguna. Y pues haciendo como el paralelo, por ejemplo, con la fauna terrestre pasa lo mismo con las serpientes, que la gente les tiene pánico, que no les gustan, que las quieren matar a todas, pero es como, ¿qué pasaría si no tuviéramos esos depredadores? Sobre todo esos Ujú. depredadores de tantas plagas, imagínate. Entonces es súper teso y sí es muy importante que las personas empiecen como a aprender cuáles son las funciones de estos animales que son tan poco carismáticos y que siempre nos hemos criado como con ese miedo hacia ellos y como que yo he escuchado personas que dicen, ay, a mí no me importa que se mueran todos los tiburones, son muy feos y son muy peligrosos y pues no, porque eso sería un desequilibrio impresionante. Claro, y así como yo siento que esto, cuando una persona dice esto, viene muy fomentado por el miedo y el desconocimiento de las especies, pero así como en nosotros los humanos hay una altísima variedad y variabilidad de fenotipos, de todo, pues en los ecosistemas también están los animales que para unas personas pueden ser muy feitos y para Mm, otros son hermosos, pero eso no significa que no estén cumpliendo una función tremendamente importante. total, Ujú. totalmente. Bueno, bueno, voy a hacer como un resumencito de todo lo que conversamos, mano, para ver si entendí bien. Cualquier cosa me corrige. Bueno, que no vaya yo a decir algo que no es. Pero bueno, entonces, hablando sobre la resolución 0119 de este año, del 2024. Primera idea que se cancela es que esta resolución está avalando o está volviendo legal la pesca de tiburones y rayas, ¿cierto? Eso no es lo que está diciendo la resolución. La resolución lo único que está diciendo es que se está permitiendo el aprovechamiento de la captura incidental de estos animales, ¿cierto? Animales que ya
hace tiempo, pues, o sea, de toda la vida se han capturado de manera accidental cuando las personas van y pescan otros animales. Ellos van Ujú. y tienen una pesca dirigida hacia otras especies de peces y de manera accidental capturan estos animales. Antes no se les permitía aprovecharlos, no se les permitía consumirlos, entonces ellos simplemente terminaban, pues no sé si los volvían a tirar al mar o bueno, ya se descartaban. Pero entonces esta resolución le está permitiendo a estas comunidades que esos animales que se pescan de manera accidental, pues los puedan consumir. Ahora, que sí se necesita que haya mucho acompañamiento desde las autoridades, que haya acompañamiento en temas pues como de vigilancia, que se sea muy juicioso con la cantidad de animales de captura incidental que están llegando con las embarcaciones, que se permite solo el 10% de esa captura incidental, Máximo. entonces no quiere decir que ellos vayan a poder llegar con 3 pescados y 20 tiburones y van Ujú. a decir que es captura incidental, no, hay un porcentaje, pero para poder hacer cumplir eso se necesita que haya mucha vigilancia en los puertos y también en las aguas. También para combatir el tema de la pesca ilegal, que es pues bien complicado en estos mares. Y también hace falta pues como educación para que las comunidades puedan aprovechar de la mejor manera estos recursos que están recibiendo pues de manera incidental y que se empoderen de sus recursos para que esto no se vaya a convertir en una alcahuetería por parte del Estado de dejarles que puedan apoyar más ese tráfico ilegal de aletas de tiburones que ya sabemos que está azotando con los mares pues en nuestro país. Eh, es básicamente eso, pues los tiburones y las rayas son animales supremamente importantes para el equilibrio de los ecosistemas marinos, son depredadores tope y todos los depredadores tope son los que mantienen en equilibrio a las poblaciones de otras especies, que si llegaran a proliferar más de la cuenta, pues empezarían a afectar otras especies menores o incluso el sustrato de las especies que, por ejemplo, son herbívoras. Entonces, por eso es que son fundamentales que podamos mantener poblaciones saludables en nuestros mares. Total. Yo siento que mi único aporte para cerrar sería lo que más necesitamos a nivel de las comunidades costeras y rurales es no solo educación, porque yo siento que ellos tienen formas de operar muy interesantes basadas en ese conocimiento constante que les da estar cerca a estas especies, o especies Ujú. silvestres, a especies salvajes, por decirlo de alguna forma, que lo que más que educación necesitamos es empoderarlos, que ellos sepan, se sientan seguros de un tesoro muy grande y que ese tesoro muy grande hay que saberlo cuidar para que pueda ser preservado y pasado a futuras generaciones. Ujú. Y sí, yo pienso que eso es lo más importante. Y lo otro, que en Colombia, como en muchos otros países que tenemos tantos recursos naturales, necesitamos una vigilancia absoluta del territorio y eso incluye las aguas que están en la zona económica exclusiva, o sea, que también hacen parte de la jurisdicción de Colombia. Ujú. Total. Bueno, no, entonces este fue el primer podcast que quisimos hacer. Quisimos resolver todas las dudas que teníamos sobre esta resolución. Están invitados a dejarnos cualquier comentario. Si de pronto les quedó alguna duda que no alcanzamos a resolver en este tiempo, déjenla ahí que con mucho gusto la resolveremos o la discutiremos con ustedes. Nos encantaría saber ustedes qué opinan sobre todo esto que está pasando. Si también resolvimos dudas que ustedes tenían, yo era una pues que veía esta resolución como algo horrible y lo peor, pero pues ya conversando con Manu y aprendiendo como más a fondo de qué se trata, pues uno dice, bueno, eh, no es tan horrible, ¿cierto? Hay que tener ahí como ciertos detalles cuando se empiece a implementar, pero bueno. Eso, entonces los invitamos a que lo vean, a que lo disfruten, a que aprendan muchísimo, a que nos dejen los comentarios que tengan, las dudas, suscríbanse al canal, no se les olvide. También los invitamos entonces a que nos sigan en nuestras otras redes sociales, en Instagram y en TikTok, y también a que lean los artículos que tenemos en el blog. Chaito. Chao.